Buen día, que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga a su familia de una manera muy especial. Hoy queremos compartir con usted un pasaje de la palabra y esperamos que sea de gran edificación para su vida. Hemos titulado casi no es suficiente y nos ponemos a pensar en los recientes juegos que tuvieron a nivel internacional en Tokio. eh, Hubo hombres y mujeres que se esforzaron, que prepararon para estar ahí y como objetivo tenían claramente el oro. Algunos estaban felices solamente de estar ahí, pero había gente con expectativas más amplias, con expectativas dignas de mencionar y iban por el oro. Algunos de ellos estuvieron casi a punto de ganar el oro. Se trajeron un bronce. Y podríamos decir que algunos por milésimas de segundo casi obtienen un oro, pero no lo obtuvieron. Y bueno, esto yo creo que nos debería hacer pensar, porque a veces somos conformistas, a veces nos quedamos tranquilos con lo que tenemos y olvidamos que Dios nos preparó y preparó el camino para que vivamos en cosas grandes, dice cosas grandes que Él preparó de antemano para que usted y yo viviésemos en él. Él casi no es suficiente. Como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos dar todo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, ojalá que usted pueda leer todo este capítulo 32 en su casa, pero del verso 48 al 49 dice así: Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: Sube a este monte de Abirán, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Esto es un momento muy doloroso, es un momento muy incómodo, porque después de 40 años de guiar a la nación, al pueblo de Israel por el desierto, ahora él no puede pasar. Ahora él le dice: vamos para que vea. Y es lo único que vas a lograr, porque no puedes cruzar. Había un Jordán de diferencia y, y no pudo pasar. Viendo la vida de Moisés, notamos al menos tres procesos importantes en su vida o tres etapas importantes en su vida. Cada una de ellas, cada una de ellas dividida en 40 años. Él muere de 120 años, entonces podemos entender que, bueno, pues pasa sus primeros 40 años en Egipto, luego 40 años huyendo y en formación en el desierto, y finalmente 40 años como líder, como caudillo de la nación. Sus primeros 40 años en Egipto, eh, siendo hebreo, había sido criado en Egipto y fue preparado de la mejor manera que esta tierra preparaba a sus líderes y probablemente pues iba a ocupar un cargo de gran autoridad. Sin embargo, en un momento se vio obligado a dejar este lugar de privilegio a causa de una mala decisión, de una decisión explosiva. Moisés, un hombre de corazón manso, según lo describe la Biblia, había matado a un hombre egipcio y esto lo llevó a tener que huir por temor a la segunda etapa, el segundo proceso que Moisés vive, también de 40 años. Yo a este le digo como tiempo para pensar, ¿verdad? Un trabajo diferente a lo pensado, cuidar y proteger como suyo los bienes de otro, eh, ser pastor de ovejas. En este proceso Dios le entrega una misión tremendamente grande, y es libertar a su pueblo de la esclavitud. Por supuesto, él no se sentía preparado por los problemas de tartamudez, al ver a su sueño pues derretirse, opacarse y desaparecer.
hasta que finalmente pues acepta que Dios le estaba encomendando esta misión. Y el último proceso, la última etapa, como líder, como caudillo de la nación de Israel, pero nada es fácil para Moisés. También en estos 40 años interminables aquí en el desierto, conviviendo con la queja, con la murmuración de un pueblo, él mismo había visto una y otra vez el respaldo de Dios, dándoles el maná todos los días, haciendo brotar agua en el desierto, abriendo el mar rojo para que este pueblo pudiera pasar a salvo y volviéndolo a cerrar, eliminando al enemigo que los perseguía. Tampoco podemos olvidar la nube durante el día, la columna de fuego por la noche. De otra manera, este pueblo hubiera perecido, ya fuera por el calor o por el frío de las noches en desierto. Y también en este proceso de 40 años le tocó convivir con un pueblo que dudaba, que murmuraba ante cada prueba de Dios, y lo hacían no solo en contra de Dios, sino que también todos sus reclamos iban contra Moisés. Él los había traído. Ellos consideraban que había sido una mala decisión, una mala estrategia, una mala planificación, y mejor estar en Egipto como esclavos que ahí en el desierto. Me imagino que era una situación muy difícil para este líder, y además de vencer los gigantes personales como sus temores, sus complejos, sus dudas, sus excusas, tuvo que soportar la constante queja y el constante desánimo de esta gente. Este líder de Israel venía bien, pero en un momento tuvo una mala reacción que desagradó a Dios, y esta actitud le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Solo le fue permitido verla de lejos. Qué pena, como dice uno de mis sobrinos. eh, para Moisés, con todo lo que aguantó, con todo lo que hizo, se quedó con el casi. Casi entra en la tierra prometida, pero tuvo que conformarse con verla de lejos. Bueno, ¿qué nos enseña todo este proceso? ¿Qué nos enseña estos 120 años de formación? Bueno, tal vez la reflexión que podamos hacer de este relato sería que el casi no te sirve. Casi obtengo un título académico, solo me faltaron unas materias. Casi permito que Dios cambie mi carácter, pero no lo dejé porque me reservé algo que me considero muy propio, muy mío, y yo soy así. Casi me convierto y le entrego mi vida a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, pero no, tengo presión de mi familia, quiero vivir mi vida, tengo pensamientos personales muy propios y no voy a renunciar a ellos. Tengo un enfoque personal y no me convierto, no entrego mi vida a Jesús. Casi obedezco a Dios en este llamado, pero no, mejor continúo haciendo lo que hago y viviendo mi vida, y no voy a hacer caso a este llamado. Casi le testifico de mi fe a una persona, pero me dio vergüenza, me dio pena. Pensé que no iba a tener el tiempo suficiente para hablar y quizás iba a rechazar el mensaje, entonces casi le testifico de mi fe. Casi pido perdón, casi me encontré a aquella persona que, con la cual tengo que arreglar cuentas, y lo pensé hasta que el tiempo fue pasando y se fue la persona, me fui yo, y no le pedí perdón, pero pero no lo hice. Em, como reflexión a esto, ¿cuántas veces hicimos casi todo, pero nos quedamos a la mitad del camino? Viendo de lejos las promesas que Dios nos dio promesas, pero nos hemos quedado a la distancia. Casi las alcanzamos, casi lo logramos. Em, este es un reto. Tenemos que renunciar al desánimo, a la murmuración,
la queja y a todo sentimiento que nos hace pensar que es mejor quedar con los brazos caídos y abandonar. En esta carrera de la fe no es los que corren, sino los que llegan a la meta. No, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hoy podemos tomar la decisión de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en el Señor. Definitivamente que el casi no nos sirve. Tenemos que tomar decisiones y decisiones importantes. En el libro de Deuteronomio también, en el capítulo 32, pero esta vez en el verso 51 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Qué fuerte, qué situación más triste, qué situación innecesaria, pero qué gran lección para usted y para mí. Si has vivido una vida de casi, sería bueno que hoy tomes la decisión y dejes el casi a un lado y te decidas por Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Te decidas por la obediencia a su palabra. Te decidas por hacer caso a su llamado. Te decidas por vivir una vida de santificación como Él lo ha establecido. Te decidas por una lectura constante, concienzuda de la palabra de Dios. Te decidas por una vida de oración. El casi no funciona. El casi no es suficiente. Usted y yo tenemos un tremendo reto y es pasar del casi a la acción. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia de una manera muy, pero muy